Buenos días a todo el público que nos está viendo ahora, Ángela María, o Ángel María, Anthony. Buenos días a todos. Le quiero dar una bienvenida a todos los que nos están viendo, a Antonio, a Emilio Acosta. Hoy el tema que vamos a hablar es de la leyenda negra y para eso hemos invitado a dos historiadores y profesores. Uno de ellos es Emilio Acosta Ramos. Él es historiador y administrador de Venezuela Provincial. Un saludo, Emilio. Un saludo, Samuel, y bueno, encantado de estar el día de hoy, domingo. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha y ve desde el otro lado del charco. Y muy buenos días a ustedes dos, compañeros, y buenas tardes desde aquí, desde la península ibérica. El segundo invitado es Antonio Moreno, que es también profesor e historiador. ¿Tú estás trabajando de profesor ahora mismo, Antonio? Ahora mismo no, pero bueno, he Pero, trabajado, he pero eres trabajado, profesor. sí, no, de hecho yo trabajé 6 años en Perú de profesor y de traductor también de portugués, Ajá. y bueno, hasta el año pasado sí estuve trabajando de profesor, ahora pues para sobrevivir me dedico a otros menesteres. Mm. Pues hoy vamos a estar hablando de, como dije, de la leyenda negra moderna y tengo aquí pues unas notas sobre lo que yo entiendo que es la leyenda negra moderna y me gustaría para empezar que definieran lo que ustedes entienden, pero antes de eso me gustaría saber si ustedes creen que existe una leyenda negra moderna o que ha tomado un matiz diferente. Emilio, acorde Sí, a estos tiempos. sí, por supuesto que existe todavía la leyenda negra, ¿no? Hoy en día lo podemos ver sobre todo a nivel exterior, ¿no? Como a veces algunos países como, o puede ser Holanda o Alemania, siempre ven como que España chupa los recursos de la Unión Europea y nos ven como vagos. Igualmente se puede trasladar a los Estados Unidos, ¿no? De que los latinos les gusta la fiesta, no les gusta trabajar y es todo lo contrario. Yo cuando viví, por ejemplo, en Chicago un tiempo, la gente que más trabajaba era sobre todo los mexicanos, se separaban tempranísimo y hacían actividades que requerían un esfuerzo físico tremendo y tú los veías diariamente, como dicen en Venezuela, echándole pichón, ¿no? Entonces, es totalmente cierto de que la leyenda negra existe hoy en día, inclusive nosotros mismos los hispanos nos la seguimos creyendo, ¿no? De que nuestros países no tienen nada bueno. Aquí en España se ve mucho, ¿no? España, a pesar de todo, es un país del primer mundo con muchísimas cosas positivas y a veces los españoles pues solemos darnos latigazos y decir que somos el patito feo de Europa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es una cosa que yo he visto, pues, por qué la cuestión de subestimarse ante el resto de los países europeos. O sea, yo no sé por qué algunos lo dicen. Bueno, yo creo que se nos ha inculcado mucho desde pequeños la leyenda negra y la Mm. hemos asumido como propias, ¿no? O sea, te pongo por ejemplo, o sea, mi padre estuvo viviendo en Canadá un tiempo y una vez un amigo de él le dijo que él pensaba que España era estilo México o algo así, ¿no? Y cuando llegó a España, pues ve el metro de Madrid, la infraestructura, o sea, de primer mundo y dice, esto es mucho mejor que en Canadá, ¿no? Y mi propio padre que vivió allá lo dice, o sea, por ejemplo, la seguridad social, el sistema sanitario español es mucho mejor que el canadiense. Canadiense a veces podía pasar hasta más de un año para poder atenderte y imagínate, después de un año, si alguien no recibe atención médica, se puede morir, ¿no? Sí, así. Y Antonio, ¿qué tú tienes que decir de la leyenda negra moderna, la que actualmente estamos viviendo con toda esta tecnología? Sí, bueno, estoy bastante de acuerdo. Lo de España y México, de hecho, que es una forma de despreciar a los dos países, también pasa en Estados Unidos cuando se creen que España y México son países que tienen frontera, es el desconocimiento absoluto. Una prolongación de esa leyenda negra moderna es el indigenismo, que además proviene de ideologías fabricadas en universidades europeas y norteamericanas.
También hay que matizar una cosa, muchas veces injustamente se le echa la culpa de esto a la izquierda, no necesariamente. O sea, y tú que vives en Estados Unidos, Samuel, lo sabes, un supremacista anglosajón es tan islamófobo como lo puede ser un comunista. O sea, eso trasciende las ideologías. Y, por ejemplo, todos los presidentes de Estados Unidos, cuando celebran el Día de Cuba, todos, da igual, sean demócratas, republicanos, siempre dicen el fin del colonialismo en Cuba. O sea, como si ellos no tuvieran nada que ver con lo que pasó en 1898, ¿no? Pero claro, en Puerto Rico, por ejemplo, la leyenda negra pues sirve como un instrumento de dominación. Entonces, bueno, la leyenda negra sigue vigente y tiene múltiples tentáculos y, como digo, que trascienden las ideologías, ¿eh? Da igual, aquí muchas veces nos encasillamos, no, la leyenda negra va mucho más allá. Como armazón propagandística que surge desde el siglo XVI hasta el siglo XXI que nos encontramos, adquiere muchísimas formas, y lo triste es, como dice Emilio, que es que los hispanos la hayamos asumido como propia, ¿no? Hay una cosa que he observado de la leyenda negra y lo quería compartir, es que se ha fortalecido en estos tiempos y es debido a la tecnología. Por ejemplo, las redes sociales como Facebook, YouTube ha fortalecido que la leyenda negra coja más fuerza y pueda llegar a más gente en menos tiempo y sin poder corroborar si lo que están repartiendo es verdad o no. Porque cualquier cosa que aparezca en YouTube, tú decides si la crees o no la crees. Porque no hay manera de decir eso es verdad o no. Por medio de los buscadores, o sea, Google, otros buscadores, con YouTube también, que la gente tiende a buscar, encuentran lo primero que ven y ya lo creen. Y los sitios de información, Wikipedia, todos esos lugares que estoy mencionando han contribuido a que se fortalezca la leyenda negra y pueda la gente, tú sabes, creer en algo que básicamente no es cierto. Especialmente, yo no le quito mérito a Wikipedia, pero no lo confío tampoco, porque mucha gente puede poner cualquier cosa ahí y no me quiero desviar del tema, pero ese instrumento o esa herramienta es utilizada por muchas personas que propagan la leyenda negra. Emilio, ¿qué tienes que decirle esto de la tecnología que están ayudando a fortalecer la leyenda negra moderna? Bueno, son las famosas fake news, ¿no? Que vivimos en tiempos modernos. Lamentablemente es una realidad y las redes sociales han servido como gasolina, ¿no? Para la leyenda negra. Y yo siempre recomiendo, cuando vean alguna publicación extraña con tintes de leyenda negra, investigar. Una de ellas es la que estamos viendo aquí. Por ejemplo, esta que yo vi, no quiero interrumpirte, puedes seguir hablando, Emilio, pero esta es una de esas caricaturas que ponen, y a ver si la puedo ampliar. Originalmente era esta, la que dice como se lo imaginan algunos, pero alguien parece que quiso hacer la antítesis y cómo fue realmente. Esto está ayudando a que se fortalezca la leyenda negra y es por medio de las tecnologías que hoy en día aparece. ¿No crees, Emilio? Sí, es tal cual. Lamentablemente desde el mundo de las redes sociales es así. Por eso es que yo siempre recomiendo que la gente investigue, se documente cuando vea algo con tintes legendarios. Es importante saber que a nivel de historiadores, a partir de 1944, el American Council of Education, preocupado por el sesgo antihispano del sistema y material educativo en Estados Unidos, sobre todo acordémonos que en Estados Unidos había una gran población hispana, sobre todo en territorios como Nuevo México, ¿no? Que tenían ahí siglos, desde la época virreinal. Entonces, bueno, este American Council of Education, preocupado pues sobre el material educativo que estaba en Estados Unidos, pues empezó a investigar esto y en un largo informe pues lo definió que la leyenda negra es una expresión usada por escritores españoles y anglosajones para designar la antigua propaganda contra los pueblos iberos que empezó desde el siglo XVI en Inglaterra
y ha sido desde entonces un arma para los rivales de España y Portugal en las guerras religiosas, marítimas y coloniales desde hace 4 siglos. No obstante, hoy los propios anglosajones, historiadores serios, intentan acabar con esta visión negativa, como puede ser Philip Wayne Powell en su libro Trio Hayes de 1971, pero seguimos consiguiéndonos libros que hacen mucho daño y mella, como pueden ser Las venas abiertas de la América Latina, ¿no? Ese libro que fue bestseller y lamentablemente, y que su autor antes de morir dijo hasta que se arrepentía de perdona que te interrumpa, su autor sí. era Eduardo Hughes Galeano, pero oportunamente tapaba su apellido. Sí, así es. Que usted me tiene que decir del presidente de México, que le pidió a España que se disculpara por todo lo que hizo. ¿Y por qué no se lo pidió a su abuelo español? Es nieto de español, ¿no? Sí, eso es lo que yo digo. Asturiano, no sé, creo que es, ¿no? Cántabro. Yo creo que México es nieto de Cántabro. Yo creo que México es uno de los países que más la leyenda negra ha calado fuerte y bien profundo, pero bien profundo, que a un extremo de que se nos les tira el hispanismo, pero sin embargo siguen viviendo el hispanismo con sus nombres, con su idioma, con el orgullo latino que dicen por ahí. O sea, ¿qué tiene que decirle, Emilio? No, bueno, es cierto, lamentablemente tras la ruptura de la independencia en México, pues una forma de unificar el territorio, lamentablemente, que vieron los gobernantes, fue el odio a España. Y lo inculcaron desde todas las índoles, puede ser desde el sector educativo como el sector cultural, etcétera. Entonces, una forma de afianzar el patriotismo fue eso, porque afianzar el patriotismo es la razón de ser, de existencia de un país. Y México pues buscó eso y se basó también mucho en sus raíces prehispánicas, ¿no? En los aztecas. Pero cuando nos ponemos a ver, el imperio mexica no tiene absolutamente nada que ver con el México de hoy. Abarcaba una pequeña porción del actual México y más bien en México tiene más que ver con el virreinato de la Nueva España en su función geográfica que con el imperio mexica. Quiere decir que México es heredera de esa unión que propuso Hernán Cortés y junto con la Malinche, ¿no? O sea, esos dos importantes factores como son el mestizaje, ¿no? Ya, Antonio, ¿qué tienes que decir de esto? Bueno, yo creo que la leyenda negra está vigente en todos los países. Yo viví 6 años en Perú y también, y aquí también, en España. Sin ir más lejos, lo que dice Emilio, por ejemplo, de las raíces prehispánicas, aquí suele pasar. Aquí, por ejemplo, llevamos unos años diciendo pues que los vascos son una raza pura aparte, que ya derrotaron a los romanos, lo cual es falso. Primero porque equiparar vascón a vasco no es exactamente histórico, pero bueno, vamos a suponer que sí, los vascones pactaron con Roma. Luego han sido siempre los pretorianos de todos los reyes. O sea, en la guerra de los comuneros, cuando el conflicto que hay de los Habsburgo con muchos castellanos, los vascos entraron con Carlos I. Igual que entraron en Navarra con Fernando el Católico, igual que fueron fieles a los Borbones. O sea, hay otros que dicen que los gallegos son celtas. Cuando hay más arqueología celta en Castilla que en Galicia, los celtas llegaron hasta Andalucía. O sea, los celtas. Y aquí, pues a los andaluces somos distintos porque somos árabes, aunque los musulmanes se extendieran por toda la península, no solo por Andalucía. De hecho, por ejemplo, hay mayor presencia musulmana en el tiempo en Valencia que en Córdoba, pero bueno, da igual. Nos tomamos ese folclorismo, como te digo yo, entre comillas indigenista, porque el separatismo es la versión ibérica del indigenismo, y cada uno pues se cree lo que quiere. Pero una pregunta, disculpa que te interrumpa, es algo, la leyenda negra está íntimamente relacionada con el hemisferio de América, o no, si los españoles nunca hubiesen llegado a este hemisferio, la leyenda negra todavía hubiese existido. ¿Ustedes creen eso? Ver, la leyenda negra existe en tanto y en cuanto España se convierte en una potencia.
en cuanto a España, pasa de la reunificación peninsular a lo que conocemos como la monarquía hispánica o la monarquía católica. Todas las potencias acarrean su leyenda negra. María Elvira Roca Barea, por ejemplo, también dicen que los franceses en el siglo XVIII y XIX establecieron una leyenda negra sobre los rusos, por ejemplo, sobre el imperio ruso, ¿no? Que escritores franceses le decían a los rusos cómo tenían que gobernar cuando los franceses no eran capaces ni de gobernarse ellos mismos. Pero sí es verdad que, hombre, contra toda potencia siempre va a haber una propaganda, siempre va a haber una rivalidad. Hoy en día lo vemos normal, contra Estados normal, Unidos también. También. Pero yo te digo que no es un tema privativo de América, que aquí en España está muy vigente y que los separatismos son un producto de eso, porque de hecho el separatismo cuando nace, a finales del 19, principios del 20, nace como una ideología racista, ¿no? Los vascos somos puros, o los catalanes también, y esta gente, que son mezcla como de pueblos semitas y africanos, cosa que ya tiene la leyenda negra del 16, pues nos está dominando y nos está privando de nuestro potencial y de nuestra pureza. Es una propaganda muy parecida a la que hacían los holandeses en el siglo XVI, por ejemplo, o incluso los italianos. Y es paradójico, porque según los estudios genéticos que está viendo ahora, en la península ibérica hay muy pocos haplogrupos de tipo norteafricano semítico, los hay, pero muy pocos. Sin embargo, hay muchos más haplogrupos del Próximo Oriente en Italia que en España, cuando una parte de los italianos promocionó esto, ¿no? Esta gente son racialmente impuros, son unos salvajes, son unas bestias, y bueno, pues eso, para que tú veas cómo cristaliza en España, y claro, cuando en los años 70, 80 se le entrega al sistema educativo a determinadas oligarquías regionales, pues han entrado a placer, y ya son generaciones educadas en este veneno. O sea que eso no pasa en Puerto Rico o pasa en México, no, aquí también. Y yo, te digo, yo soy andaluz, y en Andalucía, gracias a Dios, nunca he aprendido un separatismo violento. Pero también está el tema ese absolutamente falso de que aquí somos diferentes porque somos árabes. Eso es una estupidez como un castillo. Pero al final vamos a la clave. Si tú controlas el sistema educativo, si tú controlas los medios de comunicación, todo el mundo de la cultura, cada vez que se hace una película aquí es para denigrar la historia de España. Se hace una película sobre los últimos de Filipinas y es para pintarlo todo feo, todo gris. Cada vez que se hace algo de los tercios de Flandes, lo mismo, esa versión oscura, que somos atrasados. El escritor Pérez Reverte, sin ir muy lejos, que si nos equivocamos de Dios en el Concilio de Trento, porque los otros escogieron un Dios que era comerciante y trabajador, ¿no? Chico, Pérez Reverte de la generación de mis padres. O sea, esto ya viene de... Y pasa en España, tanto o más que en México. ¿Podríamos decir que es un tipo de racismo? O sea, la leyenda negra es un tipo de racismo contra un grupo. Te digo, en Estados Unidos está aprendiendo la idea por fundamentalistas protestantes y supremacistas anglosajones de que el país está yendo a la deriva por culpa del sectarismo hispano. ¿Qué quiere decir? Que el anglosajón, que eso habría que matizarlo, porque tú sabes que Estados Unidos fueron gente de toda Europa, no solo anglosajones, incluidos los esclavos irlandeses, que fueron intentados exterminar por los ingleses. Bueno, eran todos muy moderados, muy comprensivos, hasta que llegaron los hispanos y todo lo están radicalizando. Por tanto, la radicalización de Estados Unidos es quien es culpa de los hispanos. Aquí hay un problema, Samuel. Tú los hispanos no lo puedes encasillar según los cánones del supremacismo anglosajón o el supremacismo nordicista, porque los hispanos no somos una raza, somos una cultura, o lo que los griegos llamaban una koiné. Entre los hispanos puede haber blanco, puede haber mestizo, puede haber afro, Entonces, en los cánones de ellos no encajamos, de ellos me refiero a esos supremacistas, no encajamos. Incluso, mira, el Serafín Fanjul, que es un historiador muy interesante, es catedrático de literatura árabe y está ayudando mucho a desterrar esos falsos mitos que hay sobre Al-Ándalus. Él siempre dice que no caigamos en la leyenda rosa, porque por supuesto que el racismo existe en todo el mundo. Incluso en los países que se dicen socialistas, comunistas, no han eliminado el racismo. El racismo existe en todo el mundo, igual en todo el mundo existe idiota, existe ladrones y también existe gente buena. Pero en esa medida el español, él siempre dice que ha ido mucho más por lo cultural que por la pigmentación. El español o el hispano, al que es afín culturalmente, lo considera su gente, su esencia. Mientras que en otros pueblos, sobre todo los pueblos más del norte de Europa, pues siempre han mirado mucho más el tema segregacionista en virtud de eso mismo. Claro, que lo que ocurre es que la leyenda negra nos culpa a nosotros de los que han cometido otros. Porque en Estados Unidos nunca se habla del genocidio irlandés, por ejemplo.
la cantidad de esclavos irlandeses que llevaron los británicos. O no se habla de cómo los ingleses le daban mantas infectadas a los indios. O sea, muchas cosas que han hecho otros, o como los ingleses sí que hicieron colonias de presos. Cuando se hicieron los españoles, traían rateros, traían presos. No, eso lo hacían los ingleses. Pero claro, el rebote, el boomerang de la leyenda negra, le echamos la culpa a los españoles. Y sí, es un tipo de racismo. Es decir, esta gente, porque eso viene del siglo XVI. Emilio, disculpa, tú comentas igual, Emilio. ¿Tú estás de acuerdo con Antonio en ese punto de que la leyenda negra tiene una matiz también de racismo? Porque... Sí, por supuesto. Lo vemos desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, el supremacismo anglosajón. Sobre todo en estos días estuve leyendo cuando California fue anexado por Estados Unidos y había mucha población hispana en esas ciudades, sobre todo en la ciudad de San Francisco. Pues los anglosajones cuando llegaron pues empezaron a tildar de vagos y de no trabajadores pues a la población mexicana. También había mucha población chilena que emigró atraídos por la fiebre del oro a California. Y entonces vivían pues rezagados en chabolas o en ranchos, como se le dicen en Venezuela, y siempre se les vio con mal ojo, ¿no? Inclusive hicieron partidas de personas para atacarlos. Y los mismos anglosajones atacaron estos barrios de chabolas, asesinando a mucha población hispana. O sea, desde tiempos inmemoriales lo vemos. También vemos fotos en el oeste de Estados Unidos de tabernas que ponían no se aceptan mexicanos ni españoles, ¿no? Ni puertorriqueño. Tienes que decirlo, ni puertorriqueño. Por ahí hay una foto corriendo eso. Sí, los hay, son memorables, ¿no? O sea, pero lo incluye, no queremos mexicanos, puertorriqueños ni cucarachas. O sea, incluye insectos con los grupos étnicos como si fueran todos iguales. Y incluía la palabra Spaniard también. Sí, claro. Pero hay que decir que esa palabra ellos lo ven más como hispano, no sí. Al país como tal. Es más como que es más similar al hispano en el idioma castellano. Pero bueno, sí vemos estos reflejos, ¿no? Y si nos ponemos a ver hasta los años 60, pues vemos estos resquicios de segregacionismo con los hispanos. Ahí había un miembro importante del gobierno de Estados Unidos, no sé si Powell, que es afroamericano, que iba a comer al comedor cuando estaba en el ejército y le preguntaban, no te puedes, eres puertorriqueño porque no te puedes sentar aquí. Le decían, o sea, lo confundía con puertorriqueño, ¿no? O sea, claro, vemos a los españoles. Sí, claro. Entonces vemos ciertas cuestiones en la cultura anglosajona, como bien dice Antonio, ¿no? Desde tiempos atrás, que se dejan llevar por la pigmentación de la piel más que todo, ¿no? Y suelen generalizar de que todos los hispanos, pues, tenemos, no sé, un color cobrizo, cuando no es así, cuando el mundo hispano, pues, está lleno de mestizaje y personas de todos los colores. A los hispanos no nos importa la raza, por eso no nos parece ofensivo que nos llamen negro o que nos llamen catire, que es como rubio, ¿no? O sea... Hay una cosa que yo le digo, Emilio, que yo le digo a todo el mundo cuando abolieron la esclavitud en Hispanoamérica a mediados del siglo XIX, los negros, los africanos, descendientes africanos, se volvieron ciudadanos como cualquier otro. No hubo un grupo como en Estados Unidos que se estigmatizó y siguieron el prejuicio y siguieron el discrimen y el racismo contra los afroamericanos. Aquí en Hispanoamérica, tú vas a Colombia y al negro se le trata como un colombiano más. No hay una cuestión de racismo como tal. Por lo menos es lo que yo he visto y es lo que he estudiado. ¿Me entiendes? Y ¿qué tienes que decir, Antonio, de eso? Fíjate tú como dos sistemas segregacionistas que estuvieron vigentes hasta hace muy poco, como el de Estados Unidos y Sudáfrica, no provienen de la cultura hispana. Y sin embargo, ahora hay toda una corriente, sobre todo esto que llaman el marxismo cultural, como que pretende culpar del segregacionismo y de la esclavitud exclusivamente a España y Portugal, ¿no? Al final es lo que decimos, están haciendo como un boomerang de lo que hicieron ellos mismos que nos rebote a nosotros. Así mismo, y Antonio, Emilio,
¿Qué tienes que decir de eso, de especialmente del racismo? Bueno, en Puerto Rico no ha habido un racismo como tal. Lo que sí existe es el racismo entre el anglosajón norteamericano y contra los puertorriqueños, y usan parte de esto de la leyenda negra para reforzarlo, you know. Pero yo entiendo que está mezclado el racismo y la leyenda negra, o ambas son parte. ¿Qué tiene que decir, Emilio? No, yo creo que ambas son partes, ¿no? La leyenda negra tiene un sesgo también de racismo, no hay que dudarlo, ¿no? Cuando mucha gente dice, no, que también la asume como propia, no, es que somos hispanos y por eso somos pobres y nos va mal. Y también lo vemos del otro lado, ¿no? Los anglosajones, ¿no? Es que son hispanos y por eso también son pobres. Cuando hasta hace poco éramos la primera potencia mundial, cuando éramos del Imperio Español. Éramos mucho más ricos que las 13 colonias americanas. Inclusive que el virreinatos como el de Nueva España o el del Perú era más rico que la propia Inglaterra. Entonces, eso se cae por el peso. Y si nos ponemos a ver, recientemente han habido países hispanos que han estado en el primer mundo, como Argentina a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, tuvo un Producto Interno Bruto más alto que los propios Estados Unidos. Venezuela fue uno de los 3 países más desarrollados del mundo entre la década del 50 y 70, ¿no? Y también podemos hablar de Cuba, el desarrollo que tuvo antes del socialismo. Y bueno, otro ejemplo también puede ser la España de hoy en día, ¿no? Que es un país del primer mundo. O sea, no es una cuestión de que no estemos en el primer mundo por razones étnicas o raciales, sino porque se tiene que conjurar una serie de cuestiones, sobre todo en cuanto a leyes y políticas, para, sobre todo políticas económicas, para pues surgir al primer mundo, ¿no? Sí, así es. Yo he notado una cosa, que la leyenda negra existe para los hispanos, pero no hay una leyenda negra para el anglosajón. Entonces, lo curioso de esto es que la leyenda negra la ejecutan muchos hispanos. Sin embargo, en Estados Unidos, el anglosajón no le gusta hablar mucho de lo que hicieron sus antepasados con los indígenas en la época del siglo XIX y siglo XVIII. ¿Por qué el énfasis de la leyenda negra contra los hispanos es más gordo cuando hay evidencia de todo lo terrible que hicieron los norteamericanos? Sin embargo, no es tan gordo, por decirlo, es tan fortalecido como la leyenda negra. Antonio. Hombre, como decíamos antes, como instrumento de dominación, acordémonos del caso de Puerto Rico. Y también pasa que la expansión de los Estados Unidos pues es directamente proporcional al perjuicio de los pueblos hispanos. Pensemos en cómo los mexicanos perdieron 2 millones de kilómetros cuadrados, o sea, más de la mitad del naciente país. Pensemos en el anterior caso de Texas, pensemos en el 1898, pensemos en que nunca ha convenido que se sepa el papel de la monarquía hispánica en la independencia de Estados Unidos, porque nosotros vivimos en la era de las revoluciones. Se nos vende que las revoluciones son románticas, pero tú luego te lías a desbrozar los datos, y la Revolución Francesa nunca se podía haber hecho si los Orleans o si los prusianos lo hubieran apoyado. Lo mismo que la Revolución Rusa no se entiende sin que Lenin hubiera pasado por Zúrich y los alemanes lo hubieran financiado. Es muy bonito pensar pues que George Washington y 3 o 4 más derrotaron al Imperio Británico. No fue así. Se derrotó gracias a una auténtica armada invencible formada por Bernardo de Galvez, que era andaluz, pero con Bernardo de Galvez iban mexicanos, puertorriqueños, cubanos, venezolanos, dominicanos. Era todo un ejército hispánico de una potencia que del Caribe al Mississippi venció y humilló al ejército británico. Pero no convenía que eso se supiera, ni conviene todavía hoy. ¿Por qué? Porque la expansión de Estados Unidos se ha hecho contra pueblos hispanos. Por tanto, si se le puede echar la culpa a los otros, mejor. A día de hoy, de hecho, tú lo sabes, en Estados Unidos, la culpa de la polarización del país la están teniendo también los hispanos.
Sí, porque yo he visto que la leyenda negra solamente se concentra contra los hispanos. Sin embargo, los anglosajones han hecho su fechoría y entre ellos mismos se la tapan. ¿Tú no crees, Emilio? Otra cosa, Samuel, que tú seguro que lo has vivido de cerca. Todo el negocio este de Black Lives Matter, que se ha demostrado en en Venezuela con Maduro y demás, han atacado a población hispana. Han agredido a hispanos por hablar en español. Y eso todos los medios lo han callado. Sí. O sea, como te digo, que esto no es una cuestión de derecha o de izquierda, sino que es que nos están atacando por muchos flancos y Black Lives Matter se suma a la fiesta hispana. Ahora que hablas de los medios, eso es importante lo que acabas de señalar. Sí. Quien controla los medios controla todo. Eso es así. Sí, y lamentablemente quienes controlan los medios son los países anglosajones, mayoritariamente. Son los que tienen el poder económico y el poder político en el mundo. Entonces, por eso es que no vas a conseguir una leyenda negra contra ellos, porque ellos son los que controlan los grandes medios de hoy en día. Por ejemplo, o sea, cuando tú conoces un tema, que lo hablaste creo que con el Capitán Perú, Antonio, o sea, por ejemplo, lo de los romanos, ¿no? Sí. Sí, o sea, tú empiezas a investigar y conocer sobre los romanos porque viste, no sé, la película de Gladiador. Entonces, claro, los medios anglosajones, ¿qué es lo que sale? Bueno, una película como Libertad, ¿no? De que los esclavistas eran los españoles, que es de Steven Spielberg la película. Entonces, claro, al controlar ellos los medios, siempre poniendo a los españoles como los malos, en películas también como Piratas del Caribe, vemos que los españoles eran tontos, que siempre les robaban las riquezas, ¿no? Los piratas. Y los piratas son los héroes, cuando son unos criminales. Claro. También tenía que enfatizar en la parte, Emilio, de que los anglosajones dominan los medios de comunicación. Ellos tienen mucho dominio con otros países de Centro y Suramérica, propagando noticias y cosas así. Pero entiendo que esto, pues, se ha concentrado la leyenda negra con los hispanos nada más, y muchos hispanos, en vez de apoyarnos y hacer desaparecer la leyenda negra, muchos de ellos lo que hacen es engordarla y enfatizarla. ¿Cómo tú crees que esto podría mejorarse, Antonio? Es verdad, Samuel, pero ojo con una cosa. Si te fijas, desde hace cuestión de 10 años, en las redes sociales están surgiendo también muchos hispanistas. Perú, por ejemplo, que se ha puesto mucho énfasis en la leyenda negra, sin embargo, haré un escándalo porque las manifestaciones que está viendo, chicos, gente joven, y yo solo he visto, saca la cruz de Borgoña. Ahora están intentando desacreditarla porque dicen que es un símbolo supremacista. Cuando los negros de Florida sacan la cruz de Santiago, Claro, la cruz de Santiago, pero los negros de Florida sacan la cruz de Borgoña porque el Fuerte Mosé fue un santuario de la libertad para los negros que huían de las colonias británicas. Entonces, viene todo el supremacismo, ¿no? Pero claro, tienen que desacreditarlo. En el fondo están nerviosos por dos cosas. Primero, por el surgimiento de estos hispanistas, que es algo novedoso, y te hablo de prácticamente todos los países hispanos, aunque todavía no haya mucha organización. Y segundo, porque el relato de las independencias, justamente en el Bicentenario, se está cayendo. Especialmente en Perú y Colombia. O sea, esa idolatría que se ha formado sobre Bolívar y San Martín se está cayendo por su propio peso. Y no ya desde España, sino que están saliendo cada vez más historiadores hispanoamericanos. Tenemos a Francisco Núñez en Ecuador, José Antonio Pancorbo en Perú, Heraclio Bonilla también en Perú, Pablo Victoria Luis Corsi en Colombia, José Manuel González que estuvo en Argentina. Entonces, Zunzunegui en México también. México. Estos dos factores están poniendo nervioso a mucha gente. Por tanto, ¿cuál es el arma? Vamos a rearmar, valga la redundancia, la leyenda negra, porque está viendo algo que ellos no controlan. Y también quería yo añadir una cosa, es verdad lo que estamos diciendo de los medios de comunicación, pero ¿sabes qué podríamos hacer? Dejar tanto de lamentarnos, yo el primero, y ocuparnos nosotros de esto. Porque muchas veces nos quedamos en el lamento, ¿no? Pues vayamos del lamento a hacer nosotros los propios medios. Tú, por ejemplo, Samuel, con el Melon ya estás haciendo mucho. Sí, haciendo propaganda, porque no tan solo la leyenda se está fortaleciendo, a mí se está fortaleciendo el hispanismo. Ustedes no lo han notado, está creciendo grupos y grupos todos los días de hispanos que a mí me mandan la invitación diariamente y yo no sé qué hacer. Son cientos y cientos. Es que la leyenda negra cae por su propio peso, porque es que no se justifica de ninguna manera. Cuando empezamos a estudiar la historia profundamente, pues
vemos que habían conquistadores negros, que los indígenas fueron mayoría en el proceso de conquista, que las castas, la supuesta casta, sistema de casta español, pues no existió, no hay ley que existiera en aquella época, más bien desde las instituciones españolas, pues se avaló el mestizaje entre matrimonios entre distintas razas. En las independencias también vemos que fue un proceso con mucha influencia de los enemigos de España, que inclusive lo que fue el motivo, lo que trajo la destrucción económica y política pues de los países hispanoamericanos. O sea, poco a poco va cayendo por su propio peso y vamos aumentando en números dentro del hispanismo, aunque hay que decir que todavía somos minorías, pero aportando granitos de arena, como el de Samuel desde su página, como el de Antonio desde su página, La como tuya Venezuela también. Provincial también. Podemos ir sumando poco a poco más gente a la causa, y es así. Hay una cosa, el año pasado hubieron unas protestas cuando tuvo Donald Trump en el poder, o poco antes, sobre Black Lives Matter, que estaban protestando por cuestión de racismo. A lo último de esas protestas, la cogieron con el hispanismo, empezaron a tumbar la estatua de Cristóbal Colón. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el problema de racismo en Estados Unidos, que tenía que ver íntimamente con Donald Trump y sus políticas, con el hispanismo, con las estatuas? ¿Usted tiene una respuesta a eso, Antonio? Yo creo que es lo que hemos estado hablando antes, Samuel, que alguien que hay que echarle la culpa. O sea, de hecho, incluso focalizar en Trump, es que esto es un problema que viene desde muy lejos. O sea, incluso Trump tuvo en su equipo de gobierno gente de varias razas. O sea, pero el tema es el siguiente. Esto viene de muy lejos, de culpar a otro de lo que tú has hecho, lo cual es muy cómodo, y viene un poco al pelo de lo que estamos diciendo. Cada vez hay más datos y más historiadores, incluso anglos, que reivindican la presencia hispánica en Estados Unidos. Algunos también de extracción católica, irlandesa, que también lo reivindican. El papel hispano en la derrota de los británicos en Norteamérica, y esto no conviene que se sepa, no conviene. No conviene porque te cargas el mito nacional de los Estados Unidos. Tú piensas que incluso en Canadá, con todas las barbaridades que hicieron los ingleses con los criollos franceses, que fue una barbaridad y fue un genocidio cultural, que se refugiaron algunos de los acadianos en la Luisiana hispánica, pues allí al final han admitido, mal que bien, los dos idiomas, el inglés y el francés. Pero en Estados Unidos nunca, o bueno, no sabemos, pero la élite dominante nunca va a querer que el español conviva en pie de igualdad con el inglés. Cuando incluso hay zonas en que el inglés no llegó hasta muy tardíamente el siglo XIX. Es más, en Luisiana, por ejemplo, los isleños, los descendientes de canarios que fueron allí en la época de Carlos III, mantuvieron durante más de 2 siglos su lengua española, estaban aislados allí en el Bayou, en los pantanos, especialmente la población de San Bernardo, y con la política del Only English en los colegios, se les reñían cuando hablaban en su idioma, pues claro, eso los mermó mucho. Los descendientes de acadianos, el criollo de los franceses sí lo mantuvieron más, porque claro, había muchos más, ¿no? Pero la explicación es esa, Samuel, es que esto no conviene que se sepa. Entonces, cuando van mal las cosas, pues hay que atacarlo a raíz. O sea, si es que esto es muy humano en el fondo. En Estados Unidos hay una iglesia, una ciudad, que dicen que es la ciudad más antigua, se llama San Agustín, está en el centro de la Florida. Yo he escuchado anglosajones decirme a mí que los españoles nunca se establecieron en la Florida. Imagínate, claro. Me lo han dicho. Sí, es que no conviene. No conviene, o sea, no lo quieren reconocer. Te cargas la Guerra de México, te cargas el 1898, te cargas el Destino Manifiesto, te cargas que los Mustangs provienen de los mesteños de mi tierra, de la Andalucía Atlántica. Los vaqueros provienen de las vacas mostrencas de la Andalucía Atlántica. Es que te lo cargas todo. Fíjate, de un plumazo te cargas el mundo agropecuario del cowboy. Entonces no conviene. Sí, no le conviene, porque es que ellos han querido abarcar todo. Emilio, que tú me tienes que decir eso, porque... Sí, es muy común en sobre todo en los regímenes represivos,
buscar un chivo expiatorio, ¿no? Siempre tiene que haber un enemigo. Lo vemos hoy en día en Venezuela, que el enemigo es el Imperio Americano, anteriormente era el Imperio Español. Entonces siempre tienen que buscar un enemigo para buscar su razón de ser y demostrar su existencia, ¿no? De por qué estar en el poder. Pues igual el poder en los Estados Unidos, la gente que manda, pues una forma de consolidarse en el poder, pues es buscar un enemigo. ¿Y qué mejor enemigo que los hispanos? La estatua de Colón. La estatua de Exactamente. Colón. Y otro dato curioso que yo he notado que en la mayoría de los estados del sur, Alabama, Florida, creo que Luisiana, Mississippi, usan la cruz esta española. Sin embargo, tú le preguntas a muchos de esos individuos anglosajones de allá y no saben. No saben te el dicen que es de origen la de bandera, o te dicen que es de la bandera confederada, que más bien es al revés. La bandera confederada pues se inspiró en la cruz de las aspas de Borgoña. Exactamente. No, Pero pero es en España tampoco se sabe eso, ¿verdad? Que eso de la ignorancia. No, yo me he puesto es aquí un mal en universal. Madrid, yo me he puesto aquí en Madrid camisetas con la cruz de Borgoña y la gente, me imagino que de izquierda, me han dicho qué camiseta tan fea, pensando que no sé, que es algo de ultraderecha, cuando es todo lo contrario, como ha dicho Antonio anteriormente, ¿no? O sea, vemos negros en San Agustín, en Florida, pues alzando esta bandera con orgullo porque la defendieron en contra de aquellos ingleses de los que ellos escapaban y eran sus esclavos, ¿no? En las colonias norteamericanas, las 13 colonias. O sea, hay leyenda negra en España por parte de los mismos españoles. Me has dicho que sí. Muchísimas. Sí, sí hay. La gran Pero, mayoría de los españoles sienten hasta vergüenza de la obra del Imperio Español en América, se sienten hasta culpables, pues, pero no es culpa de ellos, es culpa de los medios y del sistema de educación que se lo han inculcado desde pequeños y lamentablemente es así. es una cosa triste cómo exista la leyenda negra en la misma península, pero es como todo, you know. Bueno, vamos a resumir esto. La leyenda negra moderna se está fortaleciendo y creo que estamos de acuerdo de eso con las redes sociales, las nuevas tecnologías y todos los sitios de información que a veces no están dando la información correcta, pero que a la misma vez se están levantando grupos hispanistas para contrarrestar la leyenda negra y le estamos ganando terreno, porque hay gente que están dejando, yo era uno que creía en esa leyenda negra hasta que empecé a meterme en las profundidades de la historia y vi la verdad de todo esto. Emilio, te pregunto, ¿cómo tú resumes esta discusión de la leyenda negra moderna y qué le tienes que decirle al público que nos está viendo? Bueno, la leyenda negra moderna existe y lo vemos diariamente en los medios de comunicación y también en las redes sociales y que hay que luchar contra ella. Una forma de luchar contra ella es siempre investigando, buscando fuentes, sobre todo fuentes primarias, como lo pueden ser, si a historia hablamos, los archivos. Está el gran archivo de Indias en internet, lo pueden buscar, e inclusive libros de historiadores también pueden conseguirlos en internet. Y poco a poco, pues se nos va sumando gente, gracias a Dios, pero todavía nos falta camino por recorrer. No hay que rendirnos y seguir en la lucha constante, porque nuestro objetivo es unirnos como pueblos hispanos, porque los hispanos, entre más unidos, más fuertes pues somos. Es lo que tengo que decir. Ok, Antonio, ¿qué tienes que decir para resumir esto? De la leyenda Bueno, negra moderna, la que se está fortaleciendo con las redes sociales, con los medios y todo esto. yo en esta línea creo que quedaron como un par de asignaturas pendientes a nivel histórico en la época de Carlos IV, cuando íbamos a hacer una especie de confederación de reinos hispánicos, que eso le hubiera dado la vuelta a la historia, ¿no? Esa idea de llevar príncipes españoles para formar equipos de gobierno entre peninsulares y criollos hubiera sido una Commonwealth,
un modelo que hasta los británicos después piratearon. Y bueno, como eso no sucedió, ya no podemos hacer historia ficción, pero lo que sí podemos hacer es contar las cosas bien, con inteligencia, porque muchas veces hay gente que no te diré ni siquiera que no sabe, sino que mete la pata. Creo que una asignatura pendiente es no solo reivindicar el legado español en América, sino el legado de América en España, y reivindicarlo desde abajo. Gracias a Dios, como bien dice Emilio, tenemos el archivo de India en Sevilla, pero también tenemos que recordar que la tortilla lleva papa, que el gazpacho lleva tomate, que por más que les joda a los puristas, el flamenco es una música que está llenita de influencias hispanoamericanas. Y cuando yo vivía en Perú y pude dictar, por ejemplo, un par de conferencias sobre la influencia de América en el flamenco, me di cuenta que la gente mostró mucha empatía, porque muchas veces no se saben contar las cosas. Y tenemos que cuidar mucho, yo primero, el lenguaje, la forma, la transmisión. Hay que saber transmitir, tenemos que ser un poco artistas. Eso es como el tío que sabe cantar, pero solo canta para él. Por muy bien que tú sepas cantar, si yo voy a una reunión y te digo, voy a cantar y escúchame que tú lo entiendes. Bueno, ya te voy a empezar a calmar, ¿no? Pues tenemos que cuidar un poco eso, como en Perú dicen el marqueteo, de la palabra marketing, el marqueteo, ¿no? Porque sí, porque vivimos en la era de las imágenes, de los medios, y nosotros mismos, a falta de otras cosas, pues tenemos que ser los propios medios de comunicación. Aquí la gente está comentando y hay un comentario sobre lo que hablamos de la Cruz de Borgoña. Se llama Esperanza Barco Alonso y lo voy a poner aquí. Dice, en España mucha gente cree que la Cruz de Borgoña es únicamente la bandera de los carlistas. Emilio, coméntame sobre eso. Sí, bueno, los carlistas pues eran aquellos que querían el antiguo régimen, que volviera el antiguo régimen, y en las guerras del siglo XIX en España pues muchos las llevaban en batalla, ¿no? Y sí, es una confusión que suele haber entre la población, pero como dije anteriormente, la mayoría piensa que es algo, no sé, franquista, que no tiene absolutamente nada que ver. Y si lo vemos hasta con el escudo de los Reyes Católicos, ¿no? Del Águila de San Juan. La gente piensa que es algo de Franco y no, o sea, es algo antiquísimo que proviene de la época de los Reyes Católicos y lamentablemente pues son cosas con las que tenemos que lidiar y para eso pues están los medios de comunicaciones para llevar la verdad y decirla. Es así. Vamos a interrumpir un momento, vamos a darle la bienvenida a Diego de la Guardia que acaba de entrar y estar con nosotros. Saludos, Diego, ¿cómo te encuentras? No se escucha. No se escucha, no se escucha. Nada. No. Nada, no se escucha. Ok. Parece que va a volver a entrar, pero mientras tanto, aquí hay personas que están comentando. Samuel, el comentario anterior, el requeté, que fue la milicia tradicionalista, adoptó la Cruz de Borgoña, pero en los años 30 del siglo XX. Entonces, pero ¿por qué? Porque la filosofía de ellos era rescatar los símbolos tradicionales de España. Por ejemplo, en el carlismo del siglo XIX combatió con estandarte religioso o también con la misma bandera roja igual. No buscó, digamos, dividir la simbología. De hecho, en la tercera guerra carlista, que va de 1872 al 76, los dos bandos combatieron con banderas muy parecidas. Ya se empieza a utilizar la bandera roja igual. Y en los años 30, un poco antes de la guerra civil, adopta la Cruz de Borgoña. Entonces, bueno, de ahí la confusión, pero como te digo, la Cruz de Borgoña también la utilizó el ejército oficial. De hecho, se sigue utilizando en la Legión Española, en los paracaidistas, y se sigue utilizando incluso en el ejército argentino. O sea, imagínate. Y todo eso. ¿Nos escucha ahora, Diego? Sí, no sé si ustedes a mí. Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? Nos alegra que estés con nosotros aquí. Un placer. Es que, disculpen que estoy rojo como un tomate, que aquí grabé un videoclip y no me lo esperaba y me cogió el sol y me reventó. O sea, tengo la cara aquí. Iba de traje, me pilló nada más que de aquí para arriba. Diego el tomatito hoy. Pero encantado de estar con ustedes. Estamos hablando de la leyenda negra. Estamos hablando de la leyenda negra moderna, de la que está tomando auge y fortaleciéndose hoy en día con las redes sociales, con la tecnología. Y tú has visto eso.
¿Qué tienes que opinar de la leyenda negra de estos tiempos que está cogiendo terreno por las redes, Facebook, YouTube, Twitter y todo eso? Bueno, más que una opinión, una realidad, ¿no? El tema de la educación que tenemos dentro de la hispanosfera es terrible. O sea, es un campo de cultivo que de por sí solo yo creo que una persona con un mínimo de iniciativa personal se mete de lleno en la leyenda negra en este tema, ¿no? En redes sociales y en su ambiente. Y ya estamos hablando de un problema generacional, ¿no? Que se arrastra desde mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, sobre todo en los 70, esto estalla, ¿no? Todo el tema antihispánico. O hispanófobo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo además que son los frutos de la siembra, ¿no? Es la cosecha lo que tenemos, de lo que han sembrado los enemigos de la hispanidad, bueno, y también los hispanófobos dentro de la hispanidad, ¿no? Que no tenemos que olvidar que en este problema todos somos víctimas, toda la hispanidad. Sí, estábamos hablando de que entre los mismos hispanos, pues eso lo hemos visto todos, se ha levantado gente en contra de la hispanidad, que apoyan esa leyenda negra, y lo comparamos también con Estados Unidos, que no sucede necesariamente así. El anglosajón sabe que ellos han hecho en la historia atrocidades contra otros grupos étnicos, pero muchos de ellos se lo callan y no ha surgido, pero aquí entre nosotros. Y gracias a las nuevas redes que están saliendo de hispanistas como nosotros, estamos tratando de contrarrestar esa leyenda negra. Y le pregunté a Antonio si había leyenda negra en España y me contestaron, sí, hay leyenda entre los hispanos. ¿Tú me puedes comentar lo mismo que comentó Antonio? Sí, Diego. Sí, por supuesto. Le mando un fortísimo abrazo a Antonio, que por fin le conozco. A Antonio Moreno. Diego, un placer. ¿Ustedes se conocían? Disculpen, yo pensé que se conocían. No. Diego, él es Antonio Moreno. Oye, Emilio. En todos lados, Antonio. No, Emilio, yo sí lo conozco, Hicimos, por cierto, hace poco un podcast sobre los orígenes de la música hispanoamericana que estuvo buenísimo. Si no lo han visto, lo pueden ver en el canal de YouTube de Venezuela Provincial. Un saludo, Diego. Un saludo a Emilio y, por supuesto, a su magnífico proyecto de Venezuela Provincial, que estamos todos encantados. Pero a Antonio Moreno, que por fin le conozco, que yo le sigo en todas las redes sociales, tanto que también es muy buen poeta, lo tengo que decir, que tiene ahí también sus escritos, sus obras que son tremendas, prohispánicas, ¿no? Denota un amor digno de la Oda del 2 de Mayo, ¿no? O sea... Tiene ahí esa continuidad del amor hacia nuestra cultura que se lo recomiendo mucho. Yo no sabía que eras poeta, Antonio. Despertar hispano de Diego también, ¿eh? Sí, muchas gracias. Al final nos conocemos todos. Sí. Yo no sabía que eras poeta, Antonio. Para que tú veas. Claro. Pues entonces, Diego, ¿qué tienes que decir de la leyenda negra que algunos propagan en la misma península? Sí, bueno, yo soy canario, ¿no? O sea, que soy la parte más sureña de la actual España. Y aquí los españoles isleños la llevamos mamando desde la misma educación pública, es lo que nos dan a beber desde el mismo educación primaria. De hecho, tengo que decir que aquí en Canarias no se muestra una bandera española nunca, ¿no? Como el resto de la península. En la educación pública es una cosa que es terrible, pero en cambio la bandera canaria sí, como en el resto de las provincias y comunidades autónomas, que es la división territorial aquí en España, ¿no? Entonces, en España tenemos ese regionalismo, ¿no? que tapa el sentimiento nacional. O sea, la integridad nacional está muy perjudicada por los regionalismos, que es el amor a tu región, que es normal, es obvia, ¿no? Pero que se solapa con ese amor patrio, ¿no? Que todos deberíamos tener. Independientemente de nuestra nacionalidad, pues aquí se suple con ese regionalismo, y a partir de ahí, quitando la parte de identidad nacional, es cuando surge la entrada masiva de la leyenda negra, que está muy politizada, como ustedes saben, por el marco mental, ¿no? De izquierda-derecha, ¿no? Entonces está muy politizada. Entonces todo lo que tenga que ver con la derecha, pues supuestamente tiene que ser patrio, y esos apelativos que le ponen a la gente que tiene un sentimiento patrio, ¿no? Fascistas, etc. Y luego la parte que es de la izquierda, una parte de su identidad es la negación de la cultura hispana. O sea, la negación, pero ojo,
cultura hispana entendida como cultura española, porque la cultura que se llama latinoamericana, ¿no? Que es hispana sin España, pues entonces sí está realzada. Aún así, la segunda balcanización que hablan, pues, escritoras como María Elvira Roca Barea, ¿no? Que está luego, que la han tomado también como con relieve, pues Marcelo Gullo, ¿no? Con su último libro Madre Patria, también se los recomiendo mucho. Se está volviendo a hablar de la segunda balcanización, de la vuelta a la división que hubo en el siglo XIX, en pleno siglo XXI, entre los hispanos, no solo en España, también en Hispanoamérica, Argentina, Bolivia, en el mismo México. Tenemos ahí esa división. Ahora con los MISAC en Colombia, tenemos esto continuamente saliendo a la luz, pero en España la hispanofobia ha servido de una forma política para coger los regionalismos y hacerlos sentir como regiones nacionales. Es decir, yo, por ejemplo, soy canario, pues yo no soy español, yo soy canario. El que es de Asturias o de Galicia, pues no es español, es asturiano o gallego, aunque en Asturias es un sentimiento patrio muy importante. En Cataluña, pues ya lo ven, e incluso en Andalucía, ¿no? Que lo sabrá Antonio Moreno, yo soy andaluz, y hay mucho sentimiento patrio en Andalucía, pero también hay esa otra rama que es pro por decirlo así, pro islámica, en el sentido de nuestra herencia es pues los reinos de Taifa, ¿no? Finales, nosotros venimos de los califatos y por eso la bandera nuestra y etcétera. Eso es una cosa que está ahí, ¿no? La leyenda negra se nutre para los intereses personales de los políticos que han incentivado el regionalismo, que también viene de la Constitución española, ¿no? Que se puede hablar de por qué se forma, ¿no? Y el laicismo y la división territorial, Castilla, que la terminan de partir, le crean Cantabria, le quitan la salida al mar por el norte. O sea, es una cosa terrible. Pero bueno, Diego, y Andalucía misma, la creación de Andalucía. Diego, ese regionalismo, ¿quién lo está moviendo? ¿Los mismos políticos de la derecha o los políticos de la izquierda? Pues hay de las dos, obviamente, porque estamos viendo incluso en el PP de Galicia que eliminaban el español como lengua vehicular, ¿no? Lo estaban incentivando en Valencia también, o sea, que son partidos de derecha. O sea, ya esto sobrepasa el marco mental de izquierda-derecha que hablábamos antes y se convierte en ¿cómo decirlo yo?, una cultura popular, el tirar abajo nuestra herencia. Porque hay que recordar que en España la memoria colectiva, lo máximo que llega es a 1898. De ahí para atrás, directamente Reyes Católicos, no hay más. O sea, la memoria colectiva tiene una identidad que se salta 3 siglos. Por lo tanto, va desde el final de la Reconquista a la pérdida de Puerto Rico, Cuba y Filipinas, directamente. Entonces, a partir de ahí, pues, lo que hablaba aquí antes, como mucho guerra carlista por encima, precisamente para incentivar ese odio hacia lo patrio, ¿no? Que desemboca en el franquismo, ¿no? El carlismo al franquismo, esa que llaman ellos obsesión por los católicos obsesivos, ¿no? Ese sentimiento obsesivo religioso, ¿no? Lo achacan a eso, ¿no? El carlismo, luego el franquismo. y bueno, no sé qué más les puedo decir de esto, porque la situación que se vive en España es la misma enfermedad que hay en Hispanoamérica, solo que tiene otros síntomas. Todos tenemos la misma enfermedad, solo que en cada sitio se manifiesta diferente, con muchas similitudes. La balcanización es un síntoma común, y si no va a salir ahora en sitios como, no sé, como Chile, pues saldrá, pues no sé, con esta nueva constitución saldrá esta concepción de Estado plurinacional, ¿no? Lo va a producir. Pero Diego, eso es preocupante lo que estás diciendo. O sea, eso es más serio de lo que uno se imagina. Sí, porque esto solo ocurre en la hispanidad. Por eso nos define. Tenemos los mismos problemas. Pero pasando en la misma madre patria, a ese tipo de calibre, de peso, de tanta hispanofobia entre los mismos peninsulares, entre los mismos hispanos en la península, pues es un poco preocupante. Porque el que pase acá en el hemisferio de América, pues está bien, es un poco aceptado, pero allá es una cosa que yo creo que hay que trabajarla mucho. ¿Qué tú crees, Emilio? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Diego. Lamentablemente, pues tendemos a dividirnos en vez de unirnos. Yo a veces veo con cierto admiración como en Francia todo el mundo se une, como en Alemania todo el mundo se une, o los mismos Estados Unidos, el patriotismo, ¿no? Sacar la bandera es algo de orgullo y de sentirse
pues bien de ser americano, ¿no? Y aquí en España, pues pasa lo contrario. O sea, es una vergüenza sacar la bandera nacional y debería ser más bien un orgullo, porque no es cuestión de izquierda o derecha, es cuestión de que todos somos españoles y es una misma nación. No tiene que haber divisiones. En Hispanoamérica últimamente están surgiendo estos movimientos también. Diego acaba de hablar del caso de Chile, Chile con los mapuches también hay mucha división. Ahora en México con López Obrador también está habiendo mucha división de clases entre los indígenas y los criollos, algo que Pablo Victoria pues ha dicho, ¿no? Con esto del indigenismo va a llegar un momento que al criollo, al blanco criollo, pues no va a ser nacional alguien del país. Porque, no, tú eres tú vienes de Europa, tú eres un invasor. Entonces nos estamos dividiendo. Ujú. Y estamos cayendo en lo que las demás potencias quieren, que es tenernos débil y en desunión. Y en la unión más bien está la fuerza. Ujú. Y ya lo Aquí hemos hay, demostrado. Ya lo hemos aquí hay demostrado alguien con que el- está preguntándonos, diciendo, y lo quiero compartir y quiero que ustedes me digan como última pregunta, que pues ya vamos para una hora. Destrucción de la hispanidad como método para destruir la cristianidad. ¿Puedo, Sí, sí. bueno, tengo aquí una cita bíblica, ¿no? Que es que justamente le iba a decir, o sea, esta pregunta ha venido al vuelo, que la pueden encontrar, si quieren le digo la cita, Lucas 11, 14, 23, en donde Jesucristo mismo dice, y esto es fundamento de todo lo que estamos viviendo hoy, dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Obviamente, para tirar los pilares de la hispanidad hay que tirar la cristiandad. O sea, la cristiandad sigue siendo el foco de los enemigos de la hispanidad. Porque no hay que dejar de recordar que aunque los hispanos, dentro del movimiento hispanista, o dentro del movimiento paniverista, o dentro del movimiento reunificacionista, o dentro de los movimientos patrios de cada país hispano, aunque dentro de cada uno de ellos pueda admitirse y se admite y tiene que ser completamente confirmado que uno no tiene que ser católico ferviente para sentirse hispano, esto es una cosa que es una realidad, eso depende de cada uno. La raíz católica es una cualidad integral de la hispanidad, es nuestra base, de donde parte la escuela de Salamanca, que viene de la herencia tomista de Santo Tomás de Aquino, son los padres de la iglesia, son los padres de las leyes de India. Sin la escuela de Salamanca, no estaríamos vivos, no habría mestizaje, no hubiera surgido la hispanidad, no hubiera surgido la monarquía hispánica o imperio español, ¿no? No hubiera surgido nada de eso. Incluso el hecho de que Estados Unidos ahora mismo exista como país también tiene que ver con ese replanteamiento de la conquista, porque no se sigue avanzando, hubo un parón de siglos, hasta que se retoma de nuevo en el siglo XVIII y se sigue avanzando hacia el norte, ¿no? En donde toma muy buena parte de los actuales los ascendentes de los actuales catalanes, ¿no? Aquí en España. Quiero decir, con la exploración de lo que es Alaska, de la Alta California, etc. Con todo esto quiero decir que la destrucción de la hispanidad sigue siendo el objetivo de los enemigos, de la cristiandad, de los enemigos de la hispanidad, porque aunque dentro de la hispanidad hay mucho ateísmo, y hay muchas religiones que son, digamos, aceptadas, muchas son compatibles, otras son más incompatibles, pero bueno, las hay una diversidad de religiones. Nuestros enemigos no tienen esa división, porque los enemigos de la hispanidad en las altas esferas son absolutamente anticatólicas. Entonces, si tenemos esto en cuenta, que nuestro enemigo tiene sus creencias bien claras, podemos definir también lo que somos nosotros, porque si ellos vienen contra la hispanidad, vienen contra España, vienen contra Hispanoamérica, y ellos sí tienen unas creencias claras, sabemos dónde están ellos y lo que somos nosotros. Nosotros simplemente estamos dormidos, o bueno, tenemos otra forma de pensar, ¿no? Tenemos una diversidad en ese sentido de la creencia, pero destruir la catolicidad dentro de la hispanidad asegura la completa desunión de los restos del cuerpo que sigue siendo la hispanidad. ¿Estamos en descomposición? Sí, pero estamos vivos. Sí. Si matan Ya. la cristiandad, pues la descomposición será absoluta. Cuando invadieron a Puerto Rico en 1898, pocos años después, lo primero que empezaron a introducir en Puerto Rico fue las religiones protestantes
y trataron de destruir el catolicismo que habían puesto o sea, los españoles. Y eso concuerda con lo que tú estás diciendo, Diego. Para terminar, Antonio, ¿qué tiene que decir de esta leyenda negra moderna? Pues, al hilo de lo que decía Diego, Cromwell ya dijo que España era el enemigo providencial. Eso yo creo que resume todo a un plano político, teológico y cultural. Ellos lo saben, nosotros todavía no, pero yo te digo, yo soy un mínimamente optimista en tanto y en cuanto a que los hispanófobos están nerviosos porque ha salido algo que ellos no controlan. Están saliendo sobre todo de gente joven que ya está harta justamente en esta fecha mística del bicentenario, y eso ellos no lo controlan. Tenemos que cuidar, como te digo, más el fondo y la forma. Probablemente tenemos que ser un poco más pragmáticos, pero oye, voy a dejar un mínimo optimismo. ¿Por qué no? Emilio, ¿qué tienen que decir las últimas palabras antes de terminar sobre la leyenda negra y cómo vamos a combatirla? Bueno, sobre la leyenda negra, como dije anteriormente, es una realidad. Tenemos que estar unidos en este mundo de geopolítica, pues de grandes bloques. Vemos el bloque chino de un lado, el bloque ruso de un lado, el bloque anglosajón con Estados Unidos, Inglaterra y los demás países, Australia, etcétera, unidos también, buscando esa unidad tanto política como económica para seguir teniendo ese liderazgo a nivel mundial. Pues la única salida para nosotros los hispanos, entrar en este mundo de geopolítica y tener un poder tanto económico como político, pues es esa, la unión. Ir a buscar esa unión, tanto Hispanoamérica como España, como también otros territorios. No hay que olvidarnos de los hermanos africanos como son la Guinea Ecuatorial, inclusive también los hermanos asiáticos como son Filipinas o las islas de Guam, etcétera. Pues buscar esa unión para un mayor progreso a nivel de futuro, porque si no nos unimos, el futuro va a ser bien negro para nosotros. Diego, las últimas palabras antes de irnos. ¿Qué tiene que decir de la leyenda negra moderna y cómo la vamos a combatir? Nada, yo animar a todo el mundo diciéndole simplemente que estamos en el bando ganador, porque nuestros enemigos saben que van a perder y por eso aprietan tanto. Así que nada, seguir resistiendo y a disfrutar del proceso. Muchas gracias. Ok, al público ya nos llegó el tiempo de terminar. El tema de hoy fue la leyenda negra. Espero que hayan aprendido y este no va a ser el último directo que vamos a hacer. Vamos a seguir dando más directos sobre temas importantes en pro de la reunificación de Puerto Rico, de España, la madre patria y de toda España. Pues lo dejo con esta. Gracias por acompañarnos. Será en la próxima y gracias a Emilio, a Antonio, a Diego por haber estado aquí compartido en todo y nos vemos en otra. Llegamos aquí. Nos vemos en la próxima. Vale. Adiós. Okay.